la mayoría de las familias no son familias tradicionales de papá, mamá e hijos. Y eso me hace la vida mucho más sencilla para poder construir el tipo de maternidad que yo quería para mis hijas. Un golpe puede ser violencia para uno, pero no para el otro. Entonces tienes que llegar a definir con claridad. Pero hasta me he metido en temas de crianza con otros padres, o sea, que de repente veo a un papá regañando terriblemente a su hijo y yo de que, oye, pero esa deconstrucción que tú hablas se va a hacer a partir de cómo educas a tus hijos. Definitivamente, pero también iniciar con nuestra crianza, iniciar con nosotros mismos, ¿no crees? La dopamina es lo que se genera cuando eres un adicto. Es lo mismo, estás generando adicciones en tu hijo. ¿Y cómo evitamos, por ejemplo, caer en el berrinche? ¿Cómo evitamos caer en la manipulación? Le doy todo lo que quiero al niño. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 11. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla y lo que definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy estoy muy emocionada porque está conmigo una mujeraza muy cañona. Ella es especialista en bienestar familiar, conferencista, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, escritora, entre muchas otras cosas más. Tiene una trayectoria impresionante. Susana Aguilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Joana. Bien. Gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Yo también. La verdad es que te admiro muchísimo desde que te conocí y empecé a ver trabajo y a leer pues de tu trayectoria y tal. La verdad es que tienes una trayectoria laboral impresionante. La verdad es que aspiro a eso. Entonces me siento hasta nerviosa de estar aquí contigo hoy. Relajémonos y disfrutemos. Eso sí. Quisiera que nos platicaras un poquito, quisiera iniciar, que nos platicaras quién es Susana, de dónde viene, cuál es tu contexto social, por qué terminaste o por qué estás en Morelia, no sé si estás de aquí. Bueno, Susana Aguilar es una mujer que le gusta siempre vivir en armonía, en un equilibrio. Tengo una familia maravillosa, tengo 2 hijas, una de 12 y una de 9. Estoy casada también con un hombre maravilloso y bueno, estoy aquí en Morelia porque el destino me atrajo un poco para acá. Nací en la Ciudad de México, viví en la Ciudad de México, vine una temporada a Morelia, después me regresé a México por más o menos 30 años de mi vida y ahora después de la pandemia resurgió venir a Morelia para cambiar un poco la estructura de vida. O sea, naciste En la Ciudad de México. en Ciudad de México y te vienes para acá, tu familia, tus papás son allá. No, mis papás, uno nació en Zacatecas, otro en Veracruz, coinciden en la Ciudad de México y por trabajo de mi papá venimos a vivir a Morelia. Él tenía la responsabilidad de ser el gerente de Coca-Cola en Morelia y nos venimos a vivir a Morelia por esa razón. Y después por estudios me fui a estudiar a Querétaro y después me fui a vivir a la Ciudad de México a trabajar. Ok. Justo algo que no mencioné es que tienes una carrera en ingeniería en sistemas electrónicos. Sí, estudié ingeniería en sistemas electrónicos en el TEC de Monterrey. Después me fui a la Ciudad de México a trabajar, pero casualmente no me desempeñé tanto como ingeniero en mi vida, sino estuve más en el área comercial. Y estar en el área comercial te implica conocer personas, conocer su comportamiento, estilos de personalidad, y me estuve capacitando mucho en eso. Y eso me dio una gran ventaja justamente en el área comercial, que hace mucho más fácil la parte de la negociación y la venta, ¿no? Que al final del día, y en vez de más, es quien conecta mejor. Y para conectar tienes que aprender una serie de habilidades y eso me encantaba. Y me dediqué mucho a aprender ese tipo de habilidades para poder ser exitosa y estuve dedicada en el área comercial más o menos como 25 años de mi vida estuve en el área comercial. En posiciones ejecutivas, fui directora comercial de empresas como Avantel, Axtel y varias compañías de tecnologías de información como Lightech, como Via Networks y Businessware, que eran compañías de tecnologías de información. Entonces, en eso estuve mucho tiempo de mi vida. Wow. ¿Y por qué no te quedaste en el área de ingeniería, la que tú estudiaste? Supongo que te apasionaba, por eso lo estudiaste. ¿O por qué te redireccionaste más hacia el área social?
Me redireccioné porque siempre también para mí el contacto con las personas era muy, muy importante. La parte de ingeniería como tal a veces es un poco sola, es estar atrás de una computadora y aunque me gustaba, no era totalmente algo que me apasionaba. Para mí estar en contacto con la gente era importantísimo y justo combiné mi carrera con la parte comercial, porque siempre estuve en la parte tecnológica. Entonces, el hecho de saber de tecnología y además aprender las habilidades comerciales hizo un match magnífico que me llevó a ser exitosa en esa parte. Pero esta parte de que te gustaba más como el tema comercial, el tema social, el tema de la gente, ¿lo descubriste después de que estudiaste la carrera? No, ¿eh? Siempre fui bastante social, o sea, yo creo incluso que desde pequeña era extremadamente social, porque yo recuerdo que siempre llamaban a mi mamá para decirle, su hija platica demasiado. Y siempre era la que se paraba a la mitad de la clase a platicar con todo el mundo. Entonces, la parte social siempre estuvo presente. Sin embargo, la parte de ingeniería era esa parte matemática, lógica, de creativa, de imaginar cosas. Esa también era una parte mía. Entonces, la desarrollé con la ingeniería y después descubrí el área comercial con la parte de ingeniería, hice el mix y resultó fantástico. Pero siempre en empresas tecnológicas. Sí. Ok, y entonces, ¿cuándo das el brinco de estar en empresas tecnológicas y comerciales a toda esta parte de sociología de los padres? Mira, después de un tiempo de estar como en el área comercial, me di cuenta que la parte de las personas del desarrollo personal era algo que me interesaba mucho. Entonces, a la par, decidí certificarme como coach de personal en Estados Unidos. Me certificó por la International Association of Coaching en Estados Unidos. Regreso y empiezo a dedicarme a eso, a ser coach personal para varias personas. Mientras, a la par, seguía trabajando en la parte comercial en una empresa de tecnología. Más o menos me dedico a eso como a estar a la par, como por 2 años, y en el camino quedo embarazada. En ese camino en que quedo embarazada, me doy cuenta que la mayoría de las personas que eran mis clientes, mis coaches, digamos, siempre eran personas entre 30 y 40 años. Y siempre las preguntas coincidían. Muchos de ellos no se conocían, no sabían cuáles eran sus habilidades, no sabían cuáles eran sus talentos. Tenían una serie de cuestiones que venían de atrás, de cuando eran niños, que no les permitía desarrollarse en su máximo potencial. Entonces, la pregunta que yo me hago cuando estoy embarazada es, ¿qué tendría que enseñarle a mis hijas, o a mi hija en este caso, para que cuando llegue a los 30 años, que esté en su máximo potencial y no se esté preguntando Estas cosas. quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, cómo me relaciono con una pareja? Porque para relacionarte bien con los demás tienes que aprender a relacionarte bien contigo mismo. Entonces empecé a cuestionarme todo eso y dije, tengo que aprender habilidades que me permitan enseñarle eso a mis hijas. Y me empiezo a capacitar. Empiezo a estudiar acerca de neuroeducación, pedagogía, eh, psicología y una serie de habilidades que tiene paternidad consciente, una serie de cosas. Empiezo a capacitarme, a tomar diplomados, maestrías, de todo un poco, para poder entender el comportamiento y poderle ofrecer estas herramientas a mis hijas. Nace mi primera hija, renuncio completamente a dedicarme a la parte comercial, a mi parte ejecutiva, digamos, porque implicaba demasiado tiempo que yo quería dedicarle a mis hijas, porque yo entendí en el proceso de aprendizaje que aunque nos han dicho que la calidad de tiempo es importante, la cantidad de tiempo es mucho más importante que la calidad. La calidad no debería de ser cuestionable. Siempre que estás en presencia de tu hijo, deberías entregarle calidad de tiempo. Pero la cantidad es totalmente relevante porque justo en la cantidad de tiempo es cuando aprendes a conocer a tus hijos, aprendes a observar esas pequeñas cosas que hacen las diferencias entre poder ofrecerle lo que tu hijo necesita bajo sus propios ritmos, bajo su propia personalidad, bajo sus propias necesidades. Pero si no le das tiempo, es muy difícil observar todos esos pequeños detalles. Claro. ¿Tú por eso seguías viviendo en México?
Seguía viviendo en México por eso. La verdad es que después de que renuncio, yo diseño mi vida para trabajar desde casa. Y eso me hace la vida mucho más sencilla para poder construir el tipo de maternidad que yo quería para mis hijas. Claro, tu esposo también trabajaba, supongo. Trabaja, pero también diseñó su vida, también para él era importante poder dedicarle tiempo a las niñas. Entonces también trabaja desde casa. Desde que nació tu primer hija, Desde que los dos los dos pero trabajamos en casa. wow, o sea, sí fue un gran compromiso de padres. Muy pocos padres, o sea, tienen este compromiso de decir: "Oye, voy a cambiar mi vida por completo para adaptarme a este nuevo ser humano", que aparte a mí muchas veces se me hace como muy egoísta el tema de los papás de que, pues, es que él se tiene que adaptar a mí. Yo creo que tú te tienes que adaptar a tu hijo, pues, tú decidiste traerlo, Es correcto. ¿sabes? Él no decidió nada y creo que estamos un poquito, cuando somos padres, creo que estamos un poquito jugándole a ser dioses, decidir si traemos o no una vida al mundo, o traemos 5 o no traemos ninguna. Creo que es esta parte, ¿no? Y me parece justo una gran decisión y algo muy admirable de parte de ti y de tu esposo que hayan decidido, o sea, dejar toda su vida corporativa, que te garantizo que les costó mucho trabajo, que fue todo un sueño, que fue todo un reto, para dedicarse a estar con sus hijas, ¿no? Sí, además eres muy juzgado. Yo recuerdo que todo el mundo me decía, es que te llevó 15 años de tu vida poder estar en una posición ejecutiva, ganar lo que gana. O sea, cualquiera que te vea renunciar va a decir, está loca, ganando lo que gana, haciendo lo que hace, disfrutando lo que hace. ¿Por qué va a renunciar? Porque tengo un objetivo más importante, que es el desarrollo de un ser humano. Ese es un objetivo trascendental. Generarle 80 millones, 5 millones de dólares a una compañía, eso es trascendental para el dueño, Sí, claro. pero no para mí y para mi hija. Entonces, yo sí quiero trascender en la vida de mi hija y para eso necesitaba transformarme yo y construir y diseñar una nueva estructura de vida. Que es así, ¿eh? Quieras o no quieras, el hecho de cuando llega un hijo, tu estructura de vida cambia. No hay forma de que siga igual. Quieras o no quieras, va a cambiar. El hecho de que aparezca un ser en tu vida nuevo, que es tu responsabilidad, te obliga necesariamente a cambiar tu estructura de vida. Totalmente. Y entonces decides tú trabajar desde casa y desde casa sigues únicamente con el tema del coaching o abres otra empresa o es el tema del coaching y tu casa nada más. No, hago coaching, pero hago coaching en varias cosas. El hecho de haber tenido la oportunidad de construir una carrera en el mundo empresarial te genera ciertas habilidades que hoy día son muy comerciales, digamos. Como por ejemplo que les gusta mucho que les capaciten ventas, porque no es lo mismo que alguien que ya estuvo ahí negociando con CEOs, con CFOs, en mesas grandes de negociaciones, que alguien te capacite en ventas cuando tiene todo ese conocimiento real a alguien que nada más lo leyó en un libro y te dice, ay, yo sé de ventas. No, vivirlo y estar en las mesas de negociaciones te genera ciertas habilidades que a las personas le interesa mucho aprender. Entonces, hoy día doy capacitación en ventas, capacitación en liderazgo, pero también soy coach para padres. Con toda la información que he adquirido, también doy coaching para papás. Entonces te empezaste a involucrar en todo esto, empezaste a estudiar diplomados acerca de psicología, de neurociencia, de pedagogía, etcétera, 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 y te empiezas a clavar muchísimo en todo esto. Y empiezas a desarrollar el método de padres de alto impacto. Ajá. ¿Y cuánto tiempo te toma desarrollar este método o de qué se trata esta metodología? Mira, fue bastante tiempo, yo creo que fue más de 3 años el desarrollarlo. ¿Por qué? Porque vas viendo qué es lo que se requiere para poder decir que eres un buen papá. ¿Qué habilidades necesitarías? ¿Qué tienes que tener tú? No tu hijo, ¿eh? ¿Qué tienes que tener tú para poder desempeñarte con un buen papá? Entonces empiezas por escribir eso. ¿Qué significa ser un buen papá? Yo le pregunto a la audiencia, a todos los que son papás, ¿alguna vez se han preguntado y escrito qué es ser un buen papá? ¿Qué características tiene ser un buen papá? Porque no lo escribimos, nada más lo decimos. Lo pensamos. Quiero ser un buen papá. Ajá, ¿qué implica ser un buen papá? Y te das cuenta que implica un gran trabajo personal, porque para poder entregar lo que tú quieres, necesitas estructurarlo primero en ti. ¿Qué necesitas? Necesitas tener un gran control y manejo de emociones.
Si no eres capaz de regular las tuyas, es muy complejo que lo pases al chiquito. Necesitas tener habilidades de comunicación claras y precisas a los diferentes niveles en los que va a estar tu hijo. No es lo mismo hablarle a un pequeño de 3, 4 años que hablarle a alguien de 12, 15, 18 años. No es lo mismo. Lo que vas recurrir y los que vas requiriendo conforme pase el tiempo es diferente. Tienes que aprender a comunicarte. Tienes que aprender a ser un gran escucha. Si no eres un gran escucha, es muy complicado que vayas a comprender el contexto de tu hijo. Necesitas comprender y observar cuáles son esas características que hacen único e irrepetible a tu hijo, para que en base a eso puedas conservar su esencia. No se trata de que lo cambies. Y aquí te voy a platicar una historia que me encanta porque refleja mucho cómo es que a veces los papás queremos cambiar a los hijos. Resulta que una pareja que le gustaban mucho las plantas va a un lugar donde venden plantas. Entonces llegan y el jardinero que estaba ahí, después de que la pareja vio muchas plantas, se llevó muchas, de regalo y les dio una plantita. Se van a su casa, llegan, acomodan todas las plantas que compraron. Y cuando se dan cuenta, los dos dijeron, oye, el jardinero nos dio esta planta, pero no nos dijo de qué era. No sabemos qué es. Entonces, el esposo dijo, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser una sandía. Fuerte, grande. Y entonces ella dijo, no, yo le veo cara de que va a ser un mango. Sí, dulce, suave. Yo creo que va a ser un mango. Entonces ella empezó a investigar acerca de los mangos y él empezó a investigar acerca de las sandías. Y cada quien trataba a la planta, uno como mango y otro como sandía. Pasaba el tiempo y empezaron a discutir porque él dijo, oye, ¿sabes qué? Le estás poniendo mucha agua y las sandías no llevan tanta agua. Y le dice, oye, pero es que tú le estás poniendo mucho fertilizante y los mangos no llevan tanto fertilizante. Y pasaba el tiempo y cada quien, uno lo trataba como sandía y el otro trataba como mango. Entonces empieza a salir la plantita y los dos, ninguno de los dos puso atención a la hojita. Y cada quien seguía tratándolo, uno como sandía y otro como mango. Pasado el tiempo, la plantita empieza a tirar las hojitas y a marchitarse y ninguno de los dos entiende por qué. Entonces regresan con el jardinero y le dicen, oye, la plantita se nos está marchitando y no sabemos por qué. Y entonces el jardinero le dice, es muy simple, cuando le empiecen a tratar como lo que es, como una manzana, esto va a florecer. Y eso nos pasa comúnmente a los papás. A veces uno lo trata como sandía y otro lo trata como mango. Y nos olvidamos de que es una manzana y que lo tenemos que tratar diferente, justo como es, para que florezca. Wow, qué bonita metáfora. Me gusta mucho. Y ahora que mencionas esto de que los padres tenemos que tener esta cantidad de habilidades, digo, creo que nadie nos enseña a ser papás, creo que no existe un manual para ser papás, pero, por ejemplo, todas estas habilidades que tenemos que tener los padres para podernos considerar, para ser buenos padres, para desarrollar como lo mejor de nuestro hijo, em, qué pasa contigo cuando tú te topas con unos padres que no tienen estas habilidades? O sea, que no tienen este manejo de emociones, que no tienen esto, pero que tienen todas las buenas intenciones de hacer lo mejor por sus hijos. Tenemos que hacer un trabajo profundo, desde empezar a definir primero qué es lo que quieren ellos transmitir como papá, porque el ser un buen papá también implica identificar qué le quieres enseñar, porque solamente vamos reaccionando a lo que va pasando a la vida, pero no tienes un diseño. Es tener claro qué le quieres enseñar y cómo se lo puedes enseñar de acuerdo a la habilidad de cada uno de los miembros de la familia. Tu pareja tiene ciertas habilidades y tú tienes unas otras habilidades que se complementan y eso hace que fortalezcas la forma en la que educas a tus hijos. Pero ni siquiera nos ponemos a reflexionar en cuáles son esas mis habilidades y cuáles son las habilidades de mi pareja y cómo nos vamos a complementar para educar. Y luego es, ¿qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué valores queremos transmitir? Porque es muy fácil decir, yo le transmito a mi hijo valores. Ajá, exactamente cuáles. Bueno, es que yo quiero transmitirle, vamos a suponer que te dicen, respeto. Perfecto. Entonces dime cuál es tu definición de respeto y cuál es la tuya, porque puede ser que no coincidan.
que tengamos conceptos de respeto diferente, aunque parezca tan simple como decir, ay, pues es respeto, es proteger al demás y no violentarlo. Ajá, violentar, ¿qué es violentar? Porque un grito puede ser violencia para uno, pero no puede ser no para el otro. Total. Un golpe puede ser violencia para uno, pero no para el otro. Entonces tienes que llegar a definir con claridad qué es respeto, qué es honestidad, qué otros valores ya quieres enseñar, el valor de la puntualidad, incluso qué es el amor para los dos. ¿Cómo definen el amor? Porque los dos dicen, voy a querer mucho a mi hijo, voy a amar a mi hijo. ¿Cómo? ¿Qué es amar? ¿Qué incluye el amar para ti? Cuando empiezas a definir con claridad los diferentes conceptos y como pareja coinciden, hacen un lugar donde coinciden, donde tienen cosas en común, es mucho más fácil educar. Pero no te enseñan a diseñar eso. Ser papá es como si fuera el mejor proyecto de tu vida. Y cuando tienes un proyecto profesional, ¿qué haces? Le dedicas tiempo de diseño. Te sientas, platicas con todos los que van a ser parte del equipo y ven, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, a mí yo tengo estas habilidades y le sale mejor. Lo mismo debería de suceder con tu pareja. Exactamente lo mismo. Pero esto que platicas, por ejemplo, me parece una utopía en el sentido, o sea, por ejemplo, estás hablando mucho de somos dos. Me queda claro que se necesitan dos para engendrar a una criatura. Pero si nos vamos a cifras más realistas en México, la mayoría de las familias no son familias tradicionales de papá, mamá e hijos. Normalmente son familias pues separadas o familias de otro estilo. O sea, es decir, el papá tiene otra pareja y viven con la mamá, o la mamá tiene otra pareja y viven con ella, o el papá se desapareció o la mamá se desapareció. O sea, existen muchas circunstancias donde la mayoría de los niños en México, creo yo, no tengo la estadística aquí, pero creo yo que no viven en una familia tradicional estructurada de mamá y papá. ¿Qué pasa con estas familias? ¿Qué pasa cuando no existe la posibilidad o la utopía de poder sentarte con el otro padre para poder decir, oye, vamos a diseñar la manera y la crianza de nuestros hijos? Tienes que diseñarla tú. Quien sea que esté siendo responsable del pequeño o de los pequeños, no. Incluso el entorno que está junto contigo siendo cuidadores, deberías de estar diseñando con esas personas qué es lo que quieres. No es decir, se lo voy y se lo dejo a mi mamá para que lo cuide. Es platicar con mi mamá para saber qué es lo que los dos queremos para entregarle a esa persona. Y tú, si tú eres mamá y estás solo con tu hijo, es que le quiero entregar yo con lo que tengo, bajo el contexto que estoy viviendo. Tener claridad del cuál es el contexto es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, tengo un contexto donde ya sé que el papá no va a regresar jamás, ni siquiera va a aparecer. Si estás viviendo ese contexto, tienes que tener claro cuál es ese contexto para poder después transmitir lo que quieres transmitir a tu hijo de ese contexto, porque ese contexto está impactando la vida de tu hijo. Cuando lo tienes claro, le tienes que decir con verdad a tu hijo en qué contexto estás viviendo. El contexto es, papá no va a aparecer. El contexto es, somos tú y yo en esta estructura. Y en esta estructura, lo que nosotros vamos a construir es esto. Tú y yo somos un equipo. Pero tienes que comprender perfectamente bien el contexto. Puede haber otro contexto, que es, el papá existe y los dos estamos participando, aunque lejanos, cada quien está participando. Si hay participación de ambas personas, aunque no te guste, aunque estés molesta, deben de llegar a algún punto de acuerdo. Porque si no, empieza a haber cosas que se explican de forma diferente al niño. Y eso genera un conflicto en su educación. Porque entonces el niño dice, papá me dice A, mamá me dice B, déjame ver qué me conviene más a mí y yo elijo lo que más me convenga. Entonces deben de platicar y conversar para coincidir en ciertas formas de educación. Ok, y en base a tu experiencia, ¿qué tanto impacto tiene que papá y mamá tengan una mala relación o que no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en este tipo de temas fundamentales? O sea, la educación, lo que le vamos a decir a nuestro hijo, la escuela, etcétera, etcétera. O sea, cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo y no hay de otra, o sea, de plano no ven por el bienestar de su criatura, ¿qué impacto negativo tiene en el hijo? Uf,
En el hijo muchísimos, porque en el hijo va generando eh, primero inestabilidad emocional, porque no, fíjate, es los papás para un niño son lo más importante. Es como si tú le dices a un niño, tienes que elegir a quién le vas a jurar lealtad, a mamá o a papá. Entonces lo pones en una disyuntiva de, es que yo quiero jurarle lealtad a los dos. No puedo elegir lealtad para uno y deslealtad para otro. Cuando tú lo pones en ese juego, al niño lo estás lastimando en algo que es valioso para él. Es como le estás tocando un lado que le va a doler. Porque tengo que odiar a mi papá porque voy a amar a mamá. O voy a odiar a mamá porque tengo que amar a papá. Y eso es muy complejo para un niño. Lo mejor sería que obviamente no le generes esos conflictos, no le pongas a elegir entre uno y otro, porque lo que haya pasado entre papá y mamá no es una cuestión del hijo, no tendría que ser un reflejo para el hijo, que trae muchísimos tipos de heridas, heridas de abandono, heridas de rechazo, porque la mayoría de las cosas que interpreta un niño cuando está en esa posición no dice, ay, ellos tienen problema, sino él lo que piensa es, yo soy generador de todo esto que está pasando. Y eso va lastimando, eso va generando dolor, mucho dolor, no poquito, mucho dolor. Y eso va generando cuestiones de personalidad y cuestiones de autoestima y cuestiones de no saber incluso cómo relacionarse con los demás, porque al final del día, tu hijo empieza a aprender acerca de cómo relacionarse con los demás, que cómo se relacionan sus padres. Esa es su primera visión de cómo se relaciona el mundo. Y si tú ves que tus papás siempre se relacionan con conflicto, para ti lo común vas a relacionarte con conflicto. Entonces es muy importante que cuando tú te separas de tu pareja, veas una forma de que tu hijo no se sienta el culpable de todo lo que está pasando en el entorno, porque él lo traduce así. Un niño no tiene la capacidad de discernir, es mamá y papá. Si no soy yo el que está generando toda esta estructura, porque desde que llegó yo hay conflictos, ¿no? Claro. Ok. Oye, entiendo que existen 7 heridas de la infancia. Ajá. Sé que te preguntan mucho cómo evitar traumar a nuestros hijos. Mira, evitarlo es complicado porque hay que entender que es una herida de la infancia. Las heridas de la infancia vienen de la interpretación que tú tienes de algo que sucedió. Tú no puedes controlar la forma en la que tu hijo interpreta una situación. Él va a tener una interpretación. Vamos a suponer que tú vas y dejas a tu hijo en la escuela. Tu interpretación como padre es, lo voy a dejar en la escuela para que aprenda, para que conozca más amiguitos. Pero la interpretación que vio tu hijo es, ¿por qué me dejas en un lugar desconocido, abandonado, Con gente desconocida. con gente desconocida? Y aparte me la paso horrible seguramente. Él hizo una interpretación de la situación que tú no tuviste control, tú no supiste qué interpretó. Pero ahí viene un trabajo importante, si no tuyo, de personas que estén capacitadas para hacerlo con el niño, que es justamente tratar de averiguar qué interpretó. Puedes minimizar el riesgo de la generación o de esa interpretación inadecuada. ¿Cómo? Con preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste cuando llegaste en el lugar? Cuando él te empieza a decir, mamá, es que me sentí solo, bueno, entonces su interpretación fue esta. Puedes ayudarle a que la interpretación sea diferente, platicándole cuál es tu interpretación. Incluso puedes trabajar antes de que lo lleves a la escuela. Empiezas a entrenarlo para esa separación. No lo dejas de forma así de, bueno, ya te voy a la escuela, yo ya me voy a lo mío. Previo, lo entrenas a esa separación. Primero te separas 5 minutos, luego 10, luego media hora, luego 1 hora, luego ya puedes 2, y vas enseñándole poco a poco esa separación para que cuando ya esté en la escuela, no sienta que lo dejaste porque sí. Entonces, hay cosas que puedes ir entrenando, pero generar heridas, hereditarias, es complicado, imposible. es imposible, porque tu hijo va a tener interpretaciones de lo que tú haces y de una manera diferente.
Claro. Oye, ¿y estas heridas se empiezan a crear o se empiezan a gestar desde el nacimiento del niño o a partir de qué edad? Porque entendamos que los niños menores de 3 años, sí pueden hablar, pero balbucean, no tienen gran conciencia del mundo alrededor. Si le hacemos todas estas preguntas de, oye, ¿qué interpretaste cuando viste este libro? A un niño de 2 años, pues no es una gran ayuda. Sus reacciones se dicen que están interpretando. Por ejemplo, a mí me tocó una mamá que llegó y me dijo, es que lo que yo hice fue irme de fiesta y dejé al niño con mi mamá, pero el niño no dejaba de llorar. Y tú sientes cómo llora con angustia, y solamente porque decidió irse de fiesta. ¿Me explico? Entonces, aunque no te diga, mamá, no me dejes, Ujú. para él es, mamá y papá se están yendo. ¿Por qué me están dejando? Sí existe una interpretación de bebé de no entiendo por qué me dejas solo si tú eres el que me tiene que proteger. Es a lo más básico. Es como cualquier animalito. O sea, te debes de sentir protegido. Es que eres tan chiquito que lo único que sabes es, quiero a mamá y a papá protegiéndome. Los necesito porque si no, ¿quién me atiende? ¿Quién atiende mis necesidades básicas si no estás? Entonces, aunque no lo expresen verbalmente, lo van a expresar físicamente, llorando, estando inquieto. Por ejemplo, el hecho de decir, voy a dejar llorando a mi hijo para que no se vaya a acostumbrar a los brazos, o voy a dejar llorando a mi hijo para que aprenda a dormirse solo, es fatal, porque tu hijo lo único que quiere saber en esas edades, como hasta los 2, 3 años, lo único que quiere saberse es seguro. Y seguro es, te necesito cerca. Sí, lo entiendo perfectamente. De hecho, me acuerdo que una vez yo tuve como una semicrisis en la noche con mi hija, porque mi hija siempre ha dormido sola en su cuarto. Y me acuerdo que una vez estaba como llore y llore y llore, y yo contraté una coach de dormir, una sleeping coach, y me dijo, es que esto, ¿no? La tienes que dejar llorar, o sea, no la dejes llorar 3 horas, ¿no? O sea, déjala llorar 5 minutos y luego vas y regresas y le dices, oye, aquí estoy, todo está bien, etcétera. Y luego otra vez y bla, bla, bla. Y me acuerdo que yo en una de esas, yo así, es que, o sea, yo tuve una crisis, me puse a llorar igual que ella y yo me acuerdo que yo pensaba, es que lo único que mi hija quiere, lo único que mi hija necesita es que yo esté ahí. O sea, es literal su único pesar en la vida, es su única preocupación, es lo único que ella quiere y lo único que ella necesita. Y me dio mucho, mucho esta crisis y me dio mucho este pesar. Pero ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos balancear o cómo podemos gestionar los padres esta parte todo el tiempo? O sea, porque estás de acuerdo que también somos personas, estás de acuerdo que también tenemos, o sea, cosas, sentimientos, circunstancias, cosas muy abrumadoras de repente. Y aunque sí entiendo que, ok, no hay que dejarlos llorar o no hay que dejarlos malinterpretar las cosas o etcétera, etcétera. Hay veces que a nosotros mismos nos rebasan, ¿no? O hay veces que tenemos compromisos, o hay veces que tenemos trabajo, hay veces que no el 100% de las veces podemos estar para ellos, ¿no? Sobre todo cuando existen situaciones de no tenemos una red de apoyo o no existe una familia tradicional, ¿no? ¿Cómo podemos balancear esto para no para traumarlos lo menos posible y para seguir manteniendo un bienestar como personas? Mira, es poco a poco, es un proceso de ir educando a tu hijo en cómo es tu presencia. Cuando tú les das presencia cuando son pequeños, te necesitan 100%, 100%. O sea, no hay forma en el que tú digas, déjame desaparezco. Y es un principio que todos deberíamos de entender cuando vamos a ser papás. Es cuando te digo que necesariamente tu vida se va a transformar sí o sí cuando aparece esa cosita pequeñita que ves de primera instancia. Se va a transformar. Entonces, en los primeros años de vida necesitan muchísimo de tu presencia, mucho. Yo creo que el 80, el 90% de tu presencia es necesaria. Poco a poco, tu presencia va a ser menos indispensable y tú lo vas a ir viendo en el propio comportamiento del niño. Normalmente sucede un pequeño desapego cuando empiezan a caminar, porque ya quieren empezar a explorar el mundo por ellos mismos. Por eso empiezan a caminar por todas partes y ya no te esperan.
Cuando antes era como, te necesito, dame la mano. Sí. Llega un momento en el que ellos empiezan a explorar el mundo por ellos mismos. Esa etapa, cuando ya empiezan a hacer esa exploración por ellos mismos, es cuando debe de empezar un poco un desapego. Ya lo empiezas a dejar 5 o 10 minutos, luego media hora, luego 1 hora, luego le dices, voy a la tienda y regreso. Y empiezan a entender que mamá va a desaparecer de vez en cuando, pero siempre, siempre, siempre va a volver, regresa. Pero si tú de repente dices, me tengo que ir, lo voy a llevar a una guardería, y no le diste ni siquiera 3 minutos de asimilar qué pasaba, para él es, o sea, ¿cómo? Hoy estoy contigo y mañana ya no, y ni siquiera sé si vuelves o no vuelves. Imagínate la angustia que es para un bebé ver que su mamá desaparece y no sabe si va a regresar o no va a regresar. A él lo dejaron en un lugar que no conoce y no tiene idea Sí, no soy. que regresas. Entonces, debes irlo acostumbrando poco a poco. Son cosas que se van enseñando. Incluso eso es naturaleza. No lo veas solamente en nosotros. Ve el comportamiento de la mayoría de los animales. Cuando sus hijos son extremadamente pequeñitos, ahí están, los resguardan. Llega un momento en el que poco a poco van dejando ese desapego hasta que los dejan en el mundo. Así deberíamos de ser nosotros. Solamente que nosotros, los tiempos se prolongan. No es como un animal que los tiempos son cortitos. Pero el tiempo de vida de cualquier animal también es cortito. Tu tiempo de vida es grande. Entonces, los tiempos en lo que eso va sucediendo se van extendiendo. Pero es de responsabilidad de los padres saber que eso va a ser así. Cuando tú decides tener un hijo, hay varias cosas que debes de estar dispuesto a tener. Una, dinero. 2, tiempo. Y 3, autoconocimiento. Si no estás dispuesto a esas 3 cosas, no tengas hijos. No tengas hijos. Porque no trajiste hijos para que los eduque la educadora de allá o que los eduque alguien más. Tú decidiste traer un hijo para que fuera parte de ti, de tu vida, de tu estructura. Haz algo en tu estructura para dedicarle tiempo. Totalmente de acuerdo que los papás somos como los únicos responsables de los niños, pero por ejemplo, esta parte que mencionas me parece, yo no estoy, sí estoy de acuerdo, pero no tanto, porque por ejemplo yo creo que las infancias son de la sociedad. O sea, yo creo que los niños sí obviamente son, o sea, son de sus padres, pero son responsabilidad de sus padres, pero creo que es una responsabilidad como sociedad, en conjunto, de todos como sociedad, pues sí, cuidar y arropar a estos niños de la mejor manera posible, no nada más de sus padres. Fíjate que sí era, hoy ya no lo es. Porque ve la cantidad de gente que es apática a estar en el entorno de los niños. Hoy día es complicadísimo. A ver, es complicadísimo decir son parte de una sociedad cuando ni siquiera eres capaz de decirle buenos días al vecino. ¿Qué te esperas de la sociedad? Una sociedad que es cada vez más apática a estar pendiente de lo que le sucede al otro. Yo no puedo entregarle mi hijo a una sociedad que cada vez es más apática, a sociedades donde lo que le pase no me importa, es su historia, no la mía. No digo que se lo entregues, nada más digo que utópicamente yo creo que debería de ser así, porque aparte históricamente ha sido de parte del... Debería, pero y no lo es. Sí, Pero no lo es porque ya no somos esa sociedad en la que todos cuidamos de todos. Cada vez somos sociedades más apáticas. Cada vez somos sociedades en las que vamos construyendo nuestra vida sin importar lo que pase al otro. pero creo que eso lo podemos deconstruir. Al igual que tú ahorita estás haciendo todo el trabajo para deconstruir la crianza de los niños, porque la realidad es que hace 30, 40, 50 años, si tú hubieras venido con este libro o con cualquiera de las metodologías que tienes con nuestros abuelos, te hubieran dicho, ay, claro que no, pues nada más dales de comer y que se duerman y estarán bien, ¿no? Y luego tenemos a estos niños ahora siendo adultos y dicen, pues mira, a mí me trataban terrible, a mí me pegaban todo el tiempo y estoy bien, ¿no? O sea, pero esta deconstrucción es necesaria, al igual que esta misma responsabilidad social. Sí, pero ¿sabes una cosa? Esa deconstrucción que tú hablas se va a hacer a partir de cómo educas a tus hijos. Exacto. En medida en que nosotros eduquemos hijos
a los que sí les interese un tercero, que se preocupen por los demás genuinamente, que sepan tener empatía, que sepan acercarse a las personas y tener conexiones, otra historia será. Pero nos hemos olvidado de enseñar ese tipo de cosas, de cómo conectar genuinamente con el otro, cómo hago que el otro me importe solamente por el hecho de ser un ser humano. Nos hemos olvidado de enseñar eso. Ahora estamos más preocupados por otro tipo de cosas. Definitivamente, pero también iniciar con nuestra crianza, iniciar con nosotros mismos, ¿no crees? Nuevamente, si no construyes eso en ti, es muy complicado enseñarlo, pero genuinamente délo. O sea, estás en un espacio, llegas a un espacio, es más, entras a un elevador y ¿cuántas personas se dicen buenos días? Empezamos por lo más simple, ¿me explico? No podemos pedir que trabajemos como sociedad para cuidar a los niños si no somos capaces de decir buenos días cuando entras a un elevador. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aparte que sí siento que existe una apatía muy grande al tema de las infancias. O sea, los niños en los aviones, en los elevadores, en restaurantes, no son bienvenidos la mayoría de las personas. O sea, como que no sean bienvenidos porque no les pueden decir que no, porque no es ético, pero es verdad que a la mayoría de las personas les molesta. O sea, como que hay muchas personas, sobre todo adultos mayores o jóvenes que no tienen hijos o no quieren tener hijos, que no tienen la empatía de vivir en un mundo con hijos, ¿sabes? O sea, o pues sí, no tienen esta sensibilidad o esta empatía de decir, bueno, pues estoy sentado en un avión, hay un niño llorando aquí al lado mío, bueno, pues, o sea, pues es un niño, o sea, tengo que soportar porque es un niño, ¿no? O sea, no lo está haciendo a propósito, no entienden que no está saliendo de él para molestarlo, ¿no? Y justo esta falta de sensibilidad es algo muy evidente, como socialmente hablando, hacia los niños, ¿no crees? Sí, hay una falta de, pero dejo de decirte que yo creo que no solamente es hacia los niños. Yo creo que hoy día la sociedad se ha olvidado de ser compasivo con el resto de las personas. Se nos ha olvidado pensar que la forma en la que está actuando el otro tiene que ver con el contexto de vida que tiene esa persona en ese momento. A veces está reaccionando a una situación personal y se nos olvida ser compasivos, se nos olvida ser pacientes, se nos olvida ser empáticos con el mundo. Deja tú los niños, con el mundo. Vamos ensimismados en lo que yo quiero, porque a veces te subes a un avión y lo que tú dices es, me voy a sentar y quiero leer mi libro tranquilamente. Sí, pero tú no sabes el de al lado qué está pasando, qué tiene. A lo mejor es una persona ansiosa, a lo mejor es una persona que viene deprimida, a lo mejor es una persona que viene eufórica porque va a celebrar algo maravilloso. Y nos olvidamos de voltear a ver al otro y tratar de comprender esa circunstancia, esos contextos. Y solamente volteamos a ver al nuestro y decir, ¿qué no entienden que yo quiero estar tranquilo para leer mi libro? Total. Sí me parece una falta de sensibilidad y un egoísmo como muy selfish, ¿no? Exacto. Y eso es algo que hemos adquirido por cómo hemos sido bombardeados por una serie de cosas en el mundo. Se nos ha orientado demasiado a decir, preocúpate por lo que quieres, lo más importante siempre eres tú. Pero se nos ha olvidado que somos seres vivimos en sociedad. Necesitamos a la sociedad para vivir. Y cuando necesites a la sociedad para vivir, no puedes vivir en un mundo donde solo lo más importante eres tú. El amor implica necesariamente preocuparte genuinamente por el otro y dejar de pensar en ti en ocasiones para pensar en el otro y servir al otro. Si no eres capaz de hacerlo, es muy complicado que digas que estás dando amor genuino. Estoy de acuerdo. Entonces, dejemos de estar siempre pensando en lo que quiero yo, que sea bien o para mí, y lo demás no importa. Sí importa, porque eres parte de una comunidad, eres parte de una sociedad, eres parte de una familia. Total, y lo que la mayoría de las personas no entienden es que lo que te afecta a ti me va a terminar afectando a mí, directa o indirectamente en algún punto de mi vida. O sea, lo que no entienden, por eso te digo que para mí las infancias son de todos, porque yo voy a un parque y yo sí cuido al niño de al lado y yo sí procuro que esté bien y yo sí trato de que
pues sí, de que los niños estén, o sea, inclusive hasta me he metido, malamente, pero hasta me he metido en temas de crianza con otros padres, o sea, que de repente veo a un papá regañando terriblemente a su hijo y yo de que, oye, pero ¿por qué no nos tranquilizamos todos? ¿Y por qué no le preguntamos por qué lo hizo, no? Antes de que le pongas un cagadón porque tiró el libro, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Hasta a veces me trato de meter porque para mí sí es, o sea, para mí no existe esa línea de, pues soy yo y mi familia y mi linaje y mi sangre es lo único que importa, ¿sabes? O sea, para mí la familia son todos, para mí la familia no es mi sangre, ¿sabes? O sea, para mí me va a importar lo mismo si algo te pasa a ti que si le pasa a mi hermana. O sea, y genuinamente lo digo así, genuinamente sí me importa a ese grado. O sea, em, entonces sí, me parece muy, muy relevante que no exista esta sensibilidad de las personas y creo que es muy importante como que cultivarla porque, pues sí, sin él, ¿qué sociedad vamos a vivir? O sea, bueno, ¿en qué sociedad vivimos ya? O sea, el presidente de Estados Unidos es un pedófilo y a nadie le Es que a muchos no nos importan nuestras cosas. O sea, te digo, lamentablemente, cada vez más estamos viendo hacia nosotros, muy poco hacia lo que somos parte de. importa. Y eso es un gran conflicto. Por eso, te digo, sí estaría genial poder decir, los niños son de la sociedad. Lamentablemente, no lo es. Hoy no lo es. La gente no los ve, la gente no los guía. Velo, o sea, ¿puedes tú ver un niño caminando solo en la calle? Y si pasa algo, mucha gente se hace para atrás. Sí, Ya hay pruebas sociales en los que sí se da y ves cómo eso pasa, que agarran niños, los jalan y todo el mundo es así de, no yo puedo no vi más, nada. prefiero no ver nada. Total. Sí. Entonces, sí sería fantástico. Tenemos que empezar a educarlo en los niños, que cada vez más se preocupen por los demás. Y fíjate que esto me lleva a un tema que me preguntan mucho, porque hoy cada vez crece más, que es qué hacer con el bullying. El bullying es algo que está creciendo. Para que te des una idea, 8 de cada 10 niños sufren bullying en las escuelas. 8 de cada 10. Estamos hablando de una cantidad impresionante y no va a la baja, va a la alza. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que todo el mundo sea bulleado por todo el mundo? ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué lo anterior me lleva a eso? Si tú te fijas, cuando tú generas conexiones con las personas, que realmente te preocupas por las personas, conoces a su familia, te involucras, eres parte de un grupo, es muy difícil que tú quieras violentar a alguien. Ujú. Si yo te invité a comer a mi casa, si tú conoces mi estilo de vida, si convivimos en conjunto, hacemos cosas en conjunto, ¿por qué razón voy a querer lastimarte? El problema es que hoy día eso no sucede. Cada vez más vivimos más lejanos. ¿Por qué? Porque hoy los niños, en lugar de convivir, juegan. En las tablets, sí. Entonces ya no conoces a la persona, ya no lo sientes, ya no conoces cómo se comporta, quién es su personalidad, qué cosas en común comparten. Cuando tú compartes todo eso, que es muy complicado que tú decidas lastimar a alguien. Fíjate que no me parece tan complicado, ¿eh? O sea, yo he convivido con muchas personas, inclusive, digo, no lo dicen, pero por envidia o por cosas como que muy negativas, terminan haciéndole mucho daño a las personas que están muy cerca de ellos. Pero fíjate, ahí vamos a otro punto. Las personas o niños que viven en plenitud y tienen un entorno, un contexto de vida en armonía y felicidad, es muy complejo. Ah, sí, no le hacen daño a otra manera. No van a hacer daño. El problema es que estamos en núcleos familiares Violentos, violentos. totalmente. La mayoría de las personas que hacen bullying o reciben bullying son personas que viven en dolor. Cuando tú vives en dolor, tú quieres dos cosas. O desquitarte con ese dolor, es hacerle daño a los demás para decir, no solamente yo vivo adolorido, o dejas que te sigan violentando, porque un poco más de dolor ya no se siente. Es fácil que te violenten porque estás acostumbrado al dolor.
y es fácil violentar. Estás violenta. Estás acostumbrado a eso. Wow, qué fuerte. Esto que me acabas de decir me dejó un poquito, wow, sí, sí me parece muy fuerte y creo que tienes mucha razón. Fíjate que últimamente estoy metida mucho en un tema, em, no sé si conozcas Reinserta, Ujú, fundación. ujú. Ves que existe esta fundación justamente para ayudar a infancias y a niños en situaciones de violencia extrema. Muchas de esas situaciones de violencia extrema son de reclutamiento por el crimen organizado, ¿no? O sea, niños sicarios. Em, y luego vamos y vemos al mundo quejarse tanto de los narcos y de los sicarios y etcétera, y volvemos a lo mismo, no iniciamos por las infancias. Todos esos narcos, todos esos sicarios se crean desde la infancia, porque justamente lo que tú estás diciendo, viven en un ambiente tan violento, viven en tanto abuso, que lo tienen tan normalizado que el día que alguien les ofrece 5,000 pesos por matar a alguien, lo van a ir a hacer, ¿sabes? Pero déjame decirte que más que le ofrezcan 5,000 pesos, lo que le ofrecen es pertenencia. Y como no tienen pertenencia en su casa, necesitan pertenencia. Y cuando alguien les dice, vas a ser parte de algo, dicen, wow, por fin voy a ser parte de algo, porque en casa no soy parte de nada. A nadie le importo, nadie me valora, nadie ve por mí. Y la violencia es súper normalizada. Y entonces dicen, voy a pertenecer a algo, wow, me están viendo, están reconociendo en mí algo que nadie, que mi familia, la gente que yo considero importante para mí, nunca se dio cuenta que tenía. El sentido de pertenencia es lo que hace que sea muy fácil que ellos volteen a otro lado. He tenido la oportunidad de platicar con personas que han sido parte de pandillas y la mayoría de ellos te dice que se volvió parte de una pandilla porque, por ejemplo, hay uno de ellos que dice que se volvió pandillero cuando un día iba caminando por la calle y un par de personas lo empezaron a golpear. Y entonces aparecieron otros 2 y lo defendieron y le dijeron: "No, es que él es parte de nosotros, él es como nuestro hermano, y si te metes con él, te metes con nosotros". Dice: "En cuanto yo los vi, yo dije: 'Claro, ellos son los hermanos que yo siempre quise'". Y entonces ellos me dijeron: "Sí, vas a ser nuestro hermano, pero tienes que ser parte de la pandilla". En ese momento yo sentí que pertenecía a algo, que tenía esa familia que nunca tuve. Y por supuesto que fui parte de la pandilla. Con el paso del tiempo entendí un poco la estructura y dejó de ser parte de las pandillas por cuestiones, pero así le pasa a la mayoría. Necesito pertenecer a algo y alguien me está dando la oportunidad de pertenecer, porque mi familia no me lo da. Qué Entonces, fuerte. normalmente es por eso. Cuando tú hay 3 cosas que son importantes para cualquier persona, no solamente para los niños. Es sentirse visto, valorado e importante. Si tú le das esas 3 cosas, pase lo que pase afuera, digan lo que digan afuera, es muy complejo que sean influenciados por el exterior. Tienes a niños fuerte, poderoso, Y querido. que se saben incluido. Las personas malas no buscan a ser personas seguras para aprovecharse de ellas, pero eso depende de ti como familia. Esa estructura de hacerlos sentir vistos, valorados e importantes solo depende de ti. Y créeme que los proteges del exterior. Tengo muchísimas preguntas, pero quisiera ahorita irme por una que te hacen muy seguido, o que tú mencionas muy seguido, que tú dices, ¿cómo em, liberar el potencial de tu hijo? Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de ello. Liberar el potencial implica conocimiento. Al principio tu hijo no se conoce tanto, tú eres esa persona que le ayuda a conocerse. ¿Cómo le ayudas a conocerse? Primero tú observando, tienes que observar personalidad, tienes que observar cómo se comunica. ¿Por qué personalidad? Vamos a ir desglosando un poco. Personalidad, porque no es lo mismo que tú guíes a un niño que es, por ejemplo, extremadamente competitivo, a que guíes a un niño que es totalmente imaginativo.
Mm. Una persona competitiva necesita que tú le hables un lenguaje diferente y lo guíes por el mundo de manera diferente. Su forma de aprendizaje es diferente. Le debes de entregar la forma bajo ese estilo, al imaginativo también. Aquí te voy a dar un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a suponer que tienes a un niño competitivo. En lugar de yo decirle, oye, ¿sabes qué? No sé, limpia tu cuarto, así, a seca. ¿Qué pasa si le dices, va a suceder algo maravilloso o vamos a poder jugar juntos si terminas de limpiar tu cuarto en 5 minutos y empiezas ahora? Es tan competitivo que lo va a hacer, ¿me explico? Pero el imaginativo no. Al imaginativo le propones lo mismo y es así. Pero ¿qué pasa si al imaginativo le dices, ¿sabes? Todos tus muñecos quieren ir a un cuarto oscuro donde van a pasar cosas maravillosas en el mundo de los muñecos. Y ese cuarto oscuro va a ser esa caja que está allá. ¿Qué te parece si llevas a todos tus muñecos a ese cuarto oscuro donde van a suceder cosas maravillosas en el mundo de los muñecos? Como su imaginación le va a dar para eso, va a querer llevar a su hijo a ese cuarto oscuro, ¿me explico? Entonces, conocer personalidades es totalmente relevante para poderles entregar la información de esa forma. Pero no solamente es la personalidad, también tienes que conocer cuáles son los talentos y habilidades de cada uno de tus hijos, porque no le puedes pedir al que no se sabe comunicar que comunique. No le puedes pedir al que es más tímido que vaya y entonces Extrovertido. sea extrovertido. Okey. Tienes que conservar su esencia. Muchas personas llegan conmigo y me dicen, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo deje de ser tímido? Mi pregunta es, ¿por qué quieres que deje de ser tímido? Sí, Mejor disfruta de las características que tiene esa persona que no le encanta relacionarse con todo el mundo. Normalmente los tímidos son muy observadores, normalmente son muy analíticos. Disfruta de esas características y potencia esas características. No trates de transformarlo en algo que no es, porque a lo mejor tú como persona sí eres muy sociable y te encantaría que tu hijo fuera sociable, pero esa es una característica tuya, no de tu hijo. Ahí viene otra pregunta, perdón que te interrumpa, pero entonces la personalidad, según yo, se desarrollaba. ¿Con esa naces entonces? Según yo, con lo que naces es el temperamento y la personalidad se desarrolla a lo largo de tu vida. ¿Cómo puedes redirigir a tu hijo a una personalidad si no sabes qué personalidad tiene? Digamos que hay varias cosas. Es que hay una parte de tu personalidad que ya la traes. Hay características natas que ya la traes. Carácter, temperamento. Son cosas que ya traes. Y eso hace que tú te comportes de cierta forma ante la sociedad. Entonces, todo eso es lo que genera tu personalidad. Entonces, no solamente es qué viviste, eso genera tu personalidad, no. Traes ciertas cosas de nacimiento que no las vas a poder cambiar porque ya son características propias. Y hay otras cosas que sí son desarrollables, pero las puedes desarrollar conservando tu esencia nuevamente. ¿Puedes volver a alguien tímido, a alguien más social? Tal vez sí. Ujú. Tal vez a esa persona tímida no le vas a pedir que sea conferencista, pero sí le vas a poder decir que se comunique de una manera más sencilla y simple con las personas. ¿Es una habilidad que puede desarrollar? Sí, totalmente desarrollable. Pero a alguien que es por naturaleza Extrovertido, extrovertido, para él lo pones en una tarima y te va a dar una exposición. totalmente. Entonces, eso es lo que debes de entender. Las habilidades y los talentos, los talentos es algo con lo que naces, que eres naturalmente bueno. Las habilidades las puedes desarrollar, pero para eso debes de entender qué cosas se le facilitan o no a tu hijo. Porque cuando tú quieres desarrollar una habilidad que no se te facilita, está bien, lo puedes lograr. Lo único que debes de tomar en cuenta es el tiempo. Cuando algo no se te facilita, te va a llevar más tiempo ser Sí. proficiente. Ujú. Cuando algo se te facilita, va a ser en un tiempo muy cortito en el que te vas a volver bueno. Si yo soy muy buena para la música, naturalmente, en menos de un año ya voy a estar tocando el piano. Pero si no tengo la habilidad, a lo mejor me va a llevar 3 años.
pero debemos hacer conscientes a nuestros hijos de eso. Y entonces ahí viene un poco de resiliencia, ahí viene un poco de disciplina, ahí viene un poco de otras cuestiones que debes de enseñarle. Ok, te va a llevar 3 años, ya sabemos que no tienes muchas habilidades, ya lo sabemos, te va a llevar tiempo y hay que estar dispuesto a pasar por lo que se tiene que pasar para volverme proficiente. ¿Y cómo disciplinamos o cómo dirías tú que es la mejor manera de disciplinar a nuestros hijos desde la infancia, desde muy pequeños, hasta la adolescencia, hasta poquito antes de la adolescencia, porque me queda claro que esta ya es una guía para adolescentes, pero poquito antes de la adolescencia, ¿cómo podemos disciplinarlos sin caer en este tipo de cosas como dejarlos llorar, como castigos, golpes, amenazas, etcétera, etcétera? Es que mira, a mí me encanta hablar del concepto de disciplina. El problema es el concepto que tenemos de disciplina, porque el concepto que tenemos de disciplina es, quiero que mi hijo haga lo que Lo yo que yo quiero, quiero. cuando yo quiero, en el momento que lo quiero. Y eso no es disciplina. Disciplina, el concepto real es, haz las cosas que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Eso es disciplina. Saber que quieres lograr algo y hacerlo constantemente para lograrlo. Eso es disciplina, seguir una serie de pasos para lograr algo. Cuando nosotros hablamos de disciplina con respecto a quiero que mi hijo haga lo que yo quiero, cuando lo que quieres realmente es enseñarle a tus hijos que hay límites. El problema de los límites es que para nosotros es blanco o negro y los límites no funcionan así. Fíjate y piénsalo. Cuando tú ves un límite, imagínate que vas en la calle y te quieren decir, no pases de aquí. Normalmente, ¿cómo te avisan? Te avisan justo cuando ya, o sea, cuando te falta 1 centímetro para caerte al hoyo. No, Normalmente ponen el anuncio metros antes. de forma anticipada para que no vayas a caer en el hoyo. El problema de los papás es que sí lo hacemos así. Cuando están al borde de caer al hoyo, les decimos, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí es el límite. No te pases. Cuando debimos haberlo hecho con bastante anticipación. Los límites solamente te sirven cuando está en riesgo tu integridad física, mental o emocional. Tú lo único que no quieres es que tu hijo se vea vulnerado en estas 3 cosas. Cuando tu hijo se ve vulnerado en estas cosas, tienes que decirle esto, no, punto final. Cuando está en riesgo su integridad física, mental o emocional. Todo lo demás es negociable. ¿Se me explicó? Cuando hablamos digamos, de límites, deberían de ser como a continuación te voy a decir. Imagínate que yo le voy a decir a mi hijo, este es tu límite superior, este es tu límite de la derecha, este es de la izquierda. Todo lo que hagas aquí es posible. El problema es que los papás queremos controlar absolutamente cada movimiento y no es así. Debes de darle un poder de decisión en un margen de acción. Eso es verdaderamente poner límites y decirle a tu hijo, creo en ti y en las decisiones que vas a tomar aquí. Y eso empieza desde que son chiquitos. Le das libertad de decidir en base al contexto en el que se encuentra. ¿A qué me refiero? Tus hijos deciden desde que son chiquititos. Ejemplo sencillo. Cuando son bebés, deciden con quién quieren irse y con quién no. Y seguro a todos nos ha pasado que se lo entregas a alguien y empieza a llorar. Desde ese momento ya está decidiendo, esa persona no me agrada. Y entonces lo regresa. Bajo su nivel de bebé, le estás dando la opción de decidir. Crece un poquito más y empieza a decidir qué juguete quiere. A veces le acercas uno y no lo quiere, le acercas otro y tampoco. Entonces, hasta que finalmente encuentras el que quería. Crece un poco más y empieza a decidir qué quiere comer. Tiene un margen de decisión. Le dices, tengo plátanos, manzanas y peras. ¿Qué quiere? Tiene un margen de decisión, tiene un huequito donde puede moverse. El problema es que yo le digo, solamente hay manzana. No me importa si te gustan las manzanas o no te gustan las manzanas. Hay manzanas, punto. No tuvo un margen de decir,
no, manzanas no me caen bien. O sea, me siento mal cuando como manzanas. Y van creciendo un poco más y ahora va a tener la oportunidad de decidir qué se viste o qué no se viste. Y va creciendo un poco más y va a decidir si camina a la derecha o a la izquierda, si sube los escalones o los baja. Y crece un poco más y empieza a decidir quiénes son sus amiguitos. ¿Ves? Van teniendo margen de decisión. El problema es que los papás, te voy a decir por qué queremos tener tanto control. Porque es más cómodo. Es más cómodo decirle, no te muevas de ahí. Es más cómodo decir, no te sirvas el agua, te la voy a servir yo, porque sé que va a derramar el vaso del agua. Pero tenemos que aprender a vivir ese proceso de aprendizaje. Justamente reciente escuché algo que me encantó, que decía, en cualquier momento de tu vida, cuando tú estás en el modo aprendiz, hay un lapso de tiempo en el que pareces tonto, en el Mm. que parece que no eres hábil, pero tienes que pasar por ahí para volverte un maestro en cualquier cosa. Lo mismo pasa con los niños. ¿Van a tirar cosas? Sí. ¿Van a hacer mugre? Sí. ¿Implica que tú te levantes? Sí. ¿Implica que tú te incomodes? Sí. Pero esa es la realidad. Y a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan las cosas como nosotros queremos, en el momento que queremos, porque es más cómodo para nosotros. Pero a veces va en contra de la naturaleza del niño. Como decirle, no te muevas. ¿Como por? Es naturaleza de un niño moverse. Sí. Sí, pero eso implica que yo me pare y que no pueda estar platicando con mis amigas, que no pueda quedarme en el chisme. Y eso incomoda, porque es, yo quiero tanto estar acá, pero tengo que estar allá. Entonces, lo que nosotros no queremos no es disciplina, es control porque es más cómodo. Gracias. Sí, me queda súper claro. Ok, entonces, pues desarrollar básicamente el potencial de tu hijo es entender su personalidad y redireccionarla hacia donde sea lo mejor, dependiendo de qué personalidad sea. Personalidad, digo, habilidades, tú sabes qué cosas son hábiles tus hijos, los ves. Nuevamente, para eso necesitas tiempo, por eso que la cantidad de tiempo se vuelve importante. Cuando tú le das cantidad de tiempo a tu hijo, puedes observar a qué le dedica más tiempo, en qué sí es hábil, en qué no es hábil, cómo se comunica, qué dice, en qué muestra interés, cuando platica contigo, de qué platica, qué lee. Pero si no le dedicas tiempo a observar, es muy No lo conozco. complicado. No lo conoces, no sabes quién es. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ok. Oye, un tema muy controversial. ¿Qué opinas acerca de las pantallas en los niños pequeños? Mira, las pantallas son, son parte de la realidad y el contexto actual de muchos niños. El punto es cómo las usas. No es como la mayoría de las cosas. No es el qué usas, sino el cómo lo usas. Hay cosas que son muy interesantes que los niños aprenden de las pantallas y hay beneficios que te pueden tener en cómo te las muestra. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que tú utilices las pantallas para entretener que para aprender. Hay muchas cosas hoy en día, tecnológicamente hablando, que les puede generar mucho aprendizaje a tus hijos. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hija tenía más o menos 4 años, yo vi que ella tenía mucho interés por aprender a leer y me encontré una aplicación muy buena que a través de jueguitos iban armando palabras y al final había un duendecito que le decía la palabra completa. Y luego le ponía otro ejercicio para que volviera a armar la palabra y se la aprendiera. Y ese fue el inicio de la forma en la que mi hija aprendió a leer. Y le gustaba ir pasando los niveles porque se daba cuenta que ya empezaba a armar más palabras y luego empezaba a armar un par de oraciones. Para ese tipo de cosas es maravilloso. Tecnológicamente hay mil cosas que puede ayudar a tu hijo a ese temprano aprendizaje.
Pero hay otras cosas que son peligrosas, como que la sobreestimulación. ¿Por qué? Porque son tantas pantallas tan rápido, tantas cosas sucediendo tan rápido que se sobreestimula. Ahora, si eso lo extiendes en el tiempo, no es lo mismo que tú digas, mi hijo estuvo 15 minutos en una pantalla a que estuvo 5 horas en una pantalla. ¿Haciendo qué? ¿Sobreestimulándose todo el tiempo o aprendiendo o creando? ¿Para qué las utiliza las pantallas? Entonces, tienes que ver con el factor del tiempo y para qué utilizan las pantallas. No es lo mismo para una cosa que para otra. cosa. Pero siendo realistas, en México, la mayoría de los niños que yo veo, que yo conozco, que yo veo en la calle todo el tiempo traen un iPad o traen el celular de la mamá o traen a cualquier tipo de pantalla y nunca están haciendo nada de aprendizaje. O sea, yo veo y me preocupa y es una preocupación bastante genuina que la mayoría de los niños, de nuevo, están expuestos a las pantallas, a un montón de programas, sí programas infantiles, pero al final programas durante un periodo de tiempo muy, muy, muy largo. Fíjate, el dejarle las pantallas abiertas a un niño es como si dejaras en un contexto físico, es como si dejaras la puerta abierta para que cualquier persona pase y le explique lo que quiera a tu hijo como quiera. Es que es un gran problema, es que no solamente ven este, caricaturas o programas para niños o para adolescentes. Tú le abres la puerta a todo tipo de información. Y si tú no estás cercano a tu hijo para ver qué está viendo y puntualmente qué está haciendo, es una persona totalmente influenciable, totalmente. Y estás dejando que tu hijo sea educado por lo que creen 10,000 personas más que no eres tú. Por eso es tan relevante que estés siempre enterado qué está viendo. No es, ah, incluso caricaturas. Me ha tocado ver caricaturas que tú dices, wow, con el contexto de esta caricatura. Sí. Si la gente se diera cuenta realmente lo que está aprendiendo su hijo, Sí, tiene doble moral. le apagaría. Yo he visto muchas caricaturas que tienen doble moral de una manera. Entonces, digo, es importante que se revise qué es lo que están viendo. Y no porque parezcan caricaturas, dejar que vean esas caricaturas y recortarles el tiempo. Es impresionante cómo hoy hay niños que no pueden vivir sin un celular en la mano. Ya hay que entender hasta qué edad le puedes dar una. Una cosa es que le prestes, le permitas pantalla a que le des un celular. No es lo mismo. Por ejemplo, en el contexto de mis hijas es, si tienen dispositivos electrónicos, primera regla, siempre están a mi vista, jamás lejos de mi vista. ¿Por qué? Porque así puedo enterarme en qué están. Ajá, No tienen un teléfono que se puedan llevar a cualquier parte. ujú. Si vamos a ir a algún lugar a comer con sus amigos, a una fiesta, no se llevan dispositivos electrónicos, porque ahí vas a convivir, no a jugar con los dispositivos electrónicos. Para jugar dispositivos electrónicos, quédate en tu casa. Entonces hay que poner reglas claras sobre el uso de los dispositivos. Pero ojo, un problema que tenemos grande los papás es que siempre ponemos las reglas claras para el mundo exterior. Para todo mundo está clarísimo, para cada uno de los hijos. El problema es cuando esa regla la tengo que llevar hacia mí. ¿Cuál es tu uso de los dispositivos? ¿Cuánto tiempo pasas ahí también haciéndole así? Horas. Entonces, no puedes voltear y decirle, ay, estás demasiado tiempo en las pantallas cuando tú mismo eres esa persona que te has pasado scrolleando horas. Me queda claro por la parte del ejemplo, pero lo que yo quisiera saber, y digo, no sé si tengas la cifra o no sé si tengas la estadística, pero ¿no hay estudios que nos puedan decir cuáles son las consecuencias de la sobreexposición de los niños a largo plazo? Totalmente. El funcionamiento del cerebro, desde la neurociencia, se ha comprobado que hay zonas del cerebro que ya no están encendidas, que Ya no sé siguen por qué. apagadas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú
eh, no estés utilizando tu creatividad para hacer cosas, sino que ya las encuentras resueltas, hace que ciertas partes de tu cerebro dejen de funcionar. Pero eso no es lo más peligroso. El hecho de que tú estés en Internet está generando un exceso de dopamina. La dopamina es lo que se genera cuando eres un adicto. Es lo mismo, estás generando adicciones en tu hijo. Esto es peor que la cocaína. Sí, o de la adicción a las pantallas. Entonces, es como si tú le dijeras: "Ay, te voy a dar tantita cocaína, al fin y al cabo no pasa nada". Es lo mismo cuando tú dices: "Te voy a dejar 2 horitas en el celular, al fin y al cabo no pasa nada, y así yo estoy tranquilita y sí puedo platicar con mis amigas". Ujú. Es lo mismo. Es como si le dijeras: "Te voy a dar tantita cocaína para que te diviertas tantito y te vayas para allá". Es igual. Exactamente, genera el mismo resultado. Se ha comprobado que activan las mismas zonas, las pantallas, que la droga. Pero si tiene un retroceso o un déficit en el desarrollo de un niño. Entiendo que esto sucede en un adulto. En un adulto se nos empiezan a apagar las partes del cerebro porque, pues, ya estamos todo el tiempo, todo el día en las pantallas. Pero alguien que se está desarrollando, También, o o sea, sea, peor. simplemente no se le prenden jamás, Ah, okey. no se le prenden jamás. Claro. Entonces necesitas hacer ciertas cosas para que se generen esas conexiones neuronales y entonces se activen. Si nunca haces esas conexiones neuronales, es como si tu cerebro dice: "Yo aquí espero a que tú me digas cuándo hago esas conexiones". Esas conexiones no se van a hacer. Okey, qué fuerte. Entonces, nuevamente, tú decides qué quieres para tu hijo, pero nuevamente es una decisión, es quiero esto, ¿cómo lo ejecuto? Que eso tiene sus implicaciones y es incomodidad para ti como papá. Implica, ¿verdad? Hay gente que me dice: "Es que, ¿qué hago para que mi hijo deje las pantallas?". Te aseguro que si tú a un niño le dices: "Vamos a jugar", o pantallas, tu hijo siempre Siempre va a elegir. te prefiere a ti. Sí. El problema es que tú no quieres, porque es más cómodo estar leyendo un libro, estar tú en las redes, estar platicando, estar haciendo lo que tú quieres. Eso es mucho más cómodo para ti como papá que decirle a tu hijo: "Vamos a echarnos una cascarita". Es más cómodo. Sí, sí me he dado cuenta que como adultos nos aburre ya mucho jugar, lo cual no lo entiendo. O sea, yo me acuerdo que yo de niña, pues, me encantaba, ¿sabes? O sea, yo quería estar jugando todo el tiempo y todos los juegos del mundo se me ocurrían. Ahorita ya nada se me ocurre y ya todo me da hueva, ¿sabes? Es como, ¿por? Sí, se nos ha olvidado esa parte de nuestro niño, esa parte de volver a reconstruir ese niño que había con nosotros y disfrutarlo con nuestros hijos, porque es bajarse a su nivel. Él no se va a subir al tuyo, tú te tienes que bajar a su nivel. Implica arrastrarse, aun cuando estés todo elegante, implica salir a la lluvia y mojarse, y después bañarse, no pasa nada. Ujú. Implica, pues, hacer locuras, que cuando las haces, créeme que es totalmente divertido, es volver a recobrar esa infancia que alguna vez fue divertida para ti. El salir y correr a máxima velocidad para ver si el papalote que hiciste vuela, y sorprenderte al mismo tiempo con tus hijos, que implica tiempo. El tiempo es maravilloso en la vida de los niños. Dedícales tiempo, cantidad de tiempo. Es importante la cantidad, Y la calidad no debería ser opción. no debería de ser opción. Pero creo que, digo, todos los padres estamos aprendiendo, ¿no? Y es muy difícil. O sea, este tema, por ejemplo, de la calidad. Yo, por ejemplo, paso mucha, mucha, mucha cantidad de tiempo con mi hija. Pero luego la calidad sí, ahorita, digo, ahorita que estamos platicando de esto, sí me la pienso, ¿sabes? Porque luego muchas veces ese es el tema, ¿no? Estoy muy cansada, estoy muy estresada, estoy, muy abrumada por X o Y situación, entonces nada más le digo, dije: "Ay, ponte a jugar ahí con plastilina y yo de aquí te veo", ¿sabes? Y no convivo tanto con ella, a pesar de que la tengo ahí todo el tiempo, no tengo la máxima calidad de
de tiempo, porque hay tantas situaciones como adulto, y creo que ese es el tema. Yo de niña, pues no me preocupaba nada en la vida, lo único que me preocupaba era llegar a mi casa después de la escuela para poder jugar. Y qué padrísimo, y es lo único que le preocupa a mi hija, ¿no? Llegar de la escuela para ya poder a jugar con su mamá. Y sí, y de verdad hago todo mi mayor esfuerzo, ¿no? Y trato de nunca exponer la pantalla. Si le digo, bueno, ponte a jugar con plastilina o bueno, ponte a jugar con Legos. Y estoy ahí, ¿no? La cantidad de tiempo existe. La calidad luego no es la mejor. Pero fíjate, es que hay algo que no hacemos y es necesario que hagamos, y es preguntarle a nuestros hijos qué quieren de nosotros. Porque a veces decimos no les estamos dando calidad bajo nuestro concepto, Ujú. pero tenemos que preguntarles qué es calidad para ellos, qué es lo que esperan de nosotros, porque a veces esperan menos de lo que nosotros creemos. Y te voy a dar un ejemplo que me pasaba a mí. Para mi hija, la menor, que es la imaginativa en mi casa, a ella le bastaba con que mientras ella estaba jugando, yo fuera la voz de 2 de sus muñecos. Y mientras yo hacía cosas, y entonces ella decía: "Y entonces le toca hablar a Josecito, mamá. Tú eres Josecito". "Ah, sí, sí, sí". Y ya yo le ponía voz. Ni siquiera tenía que agacharme, ni siquiera tenía que estar cerca de ella. A ella le bastaba con que yo respondiera con la voz de Josecito. Preguntémosle a nuestros hijos qué necesitan específicamente de nosotros en ese momento, porque a lo mejor necesitan algo muy sencillo, mucho más sencillo de lo que nosotros imaginamos. No es que necesiten nuestro pleno tiempo ahí sentados viéndolos y agarrando los muñecos. A veces necesitan cosas sencillas. Sí, lo que yo te decía, mi hija chiquitita, lo único que ella quería era que yo estuviera en el cuarto con ella, ¿sabes? Su única preocupación y todo su dolor y todo su llanto venía de que yo me había ido 5 minutos. Preguntemos qué es, a qué te refieres. O sea, me acuerdo que había una vez que me decía mi hija, estábamos a punto de dormir, me decía: "Mamá, es que no me voy a dormir hasta que no me bajes la pierna". Ahí yo tenía dos formas, ¿no? De decirle: "Ay, ya duérmete porque ya es tarde y es hora de que tú punto". Yo dije: "Bueno, a ver, exactamente qué necesito hacer para que bajes la pierna y entonces te duermas". Y me dice: "Apriétale aquí y se baja". O sea, yo pude haber entrado en una discusión de 2 horas de: "Ya duérmete, ya es hora, no me importa, acuéstate, cierra los ojos". Ya Pude estoy haber cansada. pude haber entrado en una discusión cuando solamente implicaba Hacer. bajó la pierna y se durmió. Ujú, Pero no preguntamos, sí. ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué exactamente quieres de mí? Y a veces les basta con 10 segundos de tu tiempo, con 1 minuto de tu tiempo. El otro día llega mi hija y me dice: "Oye, mamá", estaba yo trabajando, y me dice, le acaban de regalar una carriola, y me dice: "Quiero salir a llevar a mis hijos a pasear por la cuadra". Entonces tú dices: "Chin, tengo que", empiezas a pensar, ¿no? Tengo que entregar esto, 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 y me falta esto, y tengo esta junta. Y yo dije: "A ver, ¿cuánto tiempo real me va a llevar darle 2 vueltas a la cuadra?". Muy duro. "¿20 minutos? Pues es una cuadra chiquita, 20 minutos". Dije: "Okey". Y le dije: "Está bien, solamente vamos a dar 2 vueltas porque tengo que regresar a trabajar, ¿estás de acuerdo?". "Sí". 2 vueltas, 1, 2. Fue la niña más feliz del universo porque le dio 2 vueltas a la manzana con la carriola. Y es así de simple, pregúntale exactamente qué quiere y entrégaselo, y con eso le das plenitud. Pero no le preguntamos a nuestros hijos cómo los hacemos sentir queridos, y a veces es muy simple. ¿Y cómo evitamos, por ejemplo, caer en el berrinche? ¿Cómo evitamos caer en la manipulación? ¿Cómo evitamos caer en, le doy todo lo que quiero al niño? Porque eso también, por ejemplo, fui una niña que me dieron todo lo que quise, no emocionalmente, pero todo lo que quise, todo lo que yo pedía, todo se me daba. Y muchos años después, 20 años después, luché contra eso mismo porque no es fácil que como niño te den todo lo que pidas y todo lo que quieres en el momento en el que lo pidas, porque vas a salir a un mundo y te vas a enfrentar a un mundo y una sociedad que no te lo va a dar nada más por el hecho de existir.
¿sabes? O sea, tus papás te lo dan solo por el hecho de existir. Pero entonces, ¿cómo caes? ¿Cómo te enfrentas a justo no caer en eso? A ver, primero, siendo consciente que no quieres caer en eso. Y si no quieres caer en eso, sabes que vas a tener que decir que no. Y sabes que el decir que no implica cierta respuesta de tu hijo. Y esa respuesta es algo que tú vas a tener que manejar emocionalmente, porque lo que nos cuesta a los papás es manejarlo emocionalmente. Ujú. ¿O por qué? O porque te genera culpa, uno, o porque o te genera incomodidad, porque entonces tu hijo va a empezar a llorar y tú no quieres que llore porque eso implica que lo tengas que consolar, que tengas que estar cerca, implica tiempo y tú no quieres estar metido en eso. Cuando tú tienes claro que vas a decir que no, sabes que eso va a generar una reacción. Tú debes de estar dispuesto a pasar por eso que vas a vivir, ya sea la culpa de decir, se te va a retorcer el ombligo y vas a decir, hijo, se siente feo, pero tienes que aprender a vivir con ello. Si estás dispuesto a eso, estás consciente de que qué es lo que quieres enseñar y qué vas a tener que vivir para enseñarlo. Pero es ser consciente. Pero ¿cuándo les dices que sí, cuando les dices que no? O sea, ¿cuándo es un berrinche decirle, sí, vamos a dar 2 vueltas a la manzana? ¿Y cuándo es decirle, no, porque es mi límite? Es que es el punto. Todo depende cuándo se lo digas. Un límite siempre es anticipado. Sí. Siempre es anticipado. Es como si yo le hubiera dicho, sí, vamos a salir a dar o no, no le digo 2 vueltas, sí, vamos a salir con tu muñeca. Y dan 2 vueltas y le dices, Y en su cabeza es 7 vueltas. En la cabeza de mi hija eran 7 vueltas. Si no se lo aclaro, son 7 vueltas. Pero yo ya le dije que era dos. Y las dos estuvimos de acuerdo. Entonces, ella sabe que si me pide una tres, la respuesta va a ser no. Lo tiene clarísimo. Probablemente lo va a intentar, pero ya sabe que existe una probabilidad de un no. Ella ya lo sabe. Si tú hablas de manera anticipada, va a ser mucho más fácil recibir un no como respuesta. Y te voy a dar un ejemplo que es más difícil. Esto de las vueltas es sencillo. Pero hubo una vez que fuimos a un centro comercial y yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a ir al centro comercial a comer un helado. Solo a comer un helado. Y vamos caminando y me dice, oye mamá, es que me encantó esa pelota. Y le dije, mira, yo, ¿a qué venimos? A comer helado. Yo solamente traigo dinero para el helado. Tú vas a tener que decidir entre la pelota y el helado. Si decides por la pelota, te quedas sin helado. Y entonces me dice, piénsalo bien, porque no va a haber helado para ti. Va a haber helado para los demás, pero para ti no va a haber helado. Decidió por la pelota. ¿Sabes lo que implica estar comiendo helado delante de tu hija y ella no tenga helado? Se siente feo, pero es enseñarle a que en la vida ella toma decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Y se quedó sin helado. Y por adentro tú en el estómago ni disfrutas tú tu propio helado porque el estómago está así de pobre, o sea, me está viendo que como el helado y ella no tiene helado. Ahí por ahí el papá le dio una cucharita de su propio helado, pero no hubo helado para ella. Y eso, sabes que te genera incomodidad. Adentro de ti hay incomodidad, pero es algo que vas a tener que aprender a lidiar con ello como papá, porque eso es lo que tú quieres enseñar. Tienes claro qué es lo que le quieres enseñar. Cuando tomas decisiones, hay consecuencias. A o B, hay consecuencias. y son tus Y consecuencias. son tus consecuencias. Pero lo tienes claro como papá lo que quieres enseñar. Y estás dispuesto a vivir con las emociones que te genera el no. Claro. Ok, bueno, ya prácticamente para ir cerrando, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de tu libro y que lo promociones para que todo el mundo que tenga estos issues, estos problemas con hijos adolescentes, que yo creo que todos los papás tienen problemas con hijos adolescentes, lo puedan conocer. Mira, este libro surge de mis dos pasiones, que es la parte de negociaciones y la parte de paternidad, de ser un padre de alto impacto. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho
a la mayoría de los papás que están trabajando, que si todos tratáramos a nuestros hijos como si fueran el mejor de nuestros clientes, otra cosa pasaría. ¿Por qué? Porque cómo tratas al mejor de tus clientes, independientemente de cómo haya sido tu día, lo vas a tratar bien, le vas a hablar bonito, lo vas a escuchar. Así deberíamos de tratar a nuestros hijos, verle la cara del cliente que nos genera millones y millones de dólares, velo así. Entonces, combiné las 2 cosas que me apasionan, de las que tengo conocimiento, que es negociar y paternidad, y como resultado está este libro, donde te dice claramente cómo debes de reaccionar, qué preguntas debes de hacer, cómo guiar a tu hijo en ese proceso de tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Porque cuando eres adolescente, lo que quieres sentir esa libertad de que tú decides. ¿Cómo le haces para darle esa libertad, pero al mismo tiempo darle esa estructura de límite? Decir, sí, puedes decidir en este contexto, en este espacio puedes decidir, pero no puedes llegar aquí, no puedes llegar acá y tampoco acá. Aquí haz lo que quieras, pero aquí no llegas. Y cómo como papá eres esa parte, sobre todo en la adolescencia, donde ya no te quieren tan cerca, ya te quieren como a 8 pasos de distancia. Entonces, cómo a pesar de esos 8 pasos de distancia, todavía te necesitan, te deben de saber cercano. Tus hijos adolescentes te quieren cercano. El hecho de que tu hijo sea independiente no es igual a soledad, que eso lo confundimos. Es, ay, ya, que haga lo que quiera, ya tiene 15 años. No, no es dejarlos solos, es seguirles dando ese acompañamiento. Ellos te quieren saber siempre cercano, siempre. Okey. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando crucen ese límite? Tú les pones el cuadrante del límite, puedes hacer Hay consecuencias, siempre hay consecuencias. sí, siempre hay consecuencias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la consecuencia o sea, a ver, hizo algo, se salió del límite, tú le dijiste que no, por ejemplo, en este caso con tu hija con el helado, eligió la pelota, ¿qué pasa si al llegar por el helado hace una pataleta terrible, tira al piso porque a fuerzas quiere el helado y a fuerzas quiere la pelota también? En el caso de un niño chiquito, pues que haga la pataleta, ¿no? Y ya luego lo sentamos y le explicamos: "Oye, ¿qué pasó, shala?". En caso de un adolescente, cuando rompe los límites, cuando se sale de la estructura, ¿qué pasa con la consecuencia? Siempre que vas a llegar a un acuerdo con tu adolescente, siempre debe de haber consecuencias anticipadas también. Ah, okey. Se lo planteas desde antes. Si te pasas de Es esto, correcto, va a suceder esto. es correcto. Y se lo cumples. Es como, por ejemplo, mamá, voy a ir de fiesta, sí, tienes que llegar a las 2 de la mañana. Si no, si por algo no llegas a las 2 de la mañana, las próximas 2 semanas no vas a salir de fiesta. Lo tiene clarísimo. Llega a 2:05, a lo mejor tienes un rango de tolerancia, ¿no? O Sí, sea, no va a ser 2:05, pero si llega a las 3 ya es una hora, ¿me explico? Ahí sí ya no está cumpliendo con lo comprometido. total. Siempre es como cuando negocias con un cliente. Cuando tú haces un contrato, está claro los beneficios, las penalizaciones, está todo clarito en un contrato, ¿verdad? Lo mismo sucede con tu hijo. El problema es que no lo hacemos. Claro que no va a haber un contrato físico, pero hay un contrato de palabra. Pero hasta así escribirlo estaría padre, ¿no? Estaría padrísimo. Hay cosas que valen la pena, ¿eh? Yo creo que sí, así como: "Oye, quedamos en esto, quedamos en esto, Y quedamos así en esto". como con tus clientes, no queda escrito en piedra, ¿me explico? Hay veces que llegas con tu cliente y tú dices: "Oye, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que en el camino hay que hacer estos ajustes", y haces un anexo al contrato. Lo mismo debe de pasar con tu hijo, porque conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que a lo mejor restringiste algo que ya no aplica, o el contexto cambia, o cosas cambian. Entonces, haces un anexo al contrato. Sí, o restableces los acuerdos son flexibles. El problema es que debe haber una estructura y no tenemos esas estructuras. Nuevamente, por eso digo, imagínate que tu hijo es uno de tus mejores clientes. Es un contrato. Pon las reglas, pon las condiciones, pon las consecuencias, las penalizaciones. Pero otra cosa que es importante que debes de saber cuando tratas a tu hijo como el mejor de tus clientes es que los acuerdos siempre son bidireccionales. Tú te comprometes y él se compromete. No nada más es de un lado. El problema es que los papás siempre queremos que el otro se comprometa sin yo comprometerme.
Porque si yo le digo a mi hijo, en esta casa no se llega más tarde de las 2 de la mañana, es en esta casa es todos, no tú, no en esta casa para ti, es en esta casa de todos. Lo máximo que podemos llegar es a las 2 de la mañana y no llegar yo a las 6 de la mañana. Si yo le digo, en esta casa no se puede llegar tomado, es todos. Es un ir y venir, Claro, congruencia, es congruencia. ejemplos. Lo mismo pasa con tu cliente te quiere a ti congruente. Todos los contratos son bidireccionales. Lo mismo es con tu hijo. Sí, y eso es muy difícil. Yo me acuerdo que yo crecí en una familia tradicional donde mi mamá me decía: "Tú tienes que hacer esto", y yo siempre fui respondiendo, y yo le decía: "¿Pero por qué?". Y lo único que me contestaba: "Pues porque soy tu madre", ¿sabes? Entonces, no existía esta congruencia, y yo todo el tiempo preguntándome: "¿Pero por qué tú sí puedes hacer esto y yo no? ¿Por qué tú sí puedes, no sé, como que usar tacones y yo no?". Y entonces todo el tiempo como que todo el tiempo fue mi gran conflicto, porque no existía un ejemplo, porque no existía una congruencia, porque las únicas respuestas que yo obtenía era, pues, porque soy tu madre, ¿sabes? Entonces me encanta esta analogía y esta perspectiva que tienes de ver a una familia y a los hijos como si fuera un negocio. Al final, yo siempre he creído que el matrimonio es un negocio y verlo con esta estructura no tan fría, pero con una estructura de, oye, tenemos ciertas bases, tenemos ciertos límites, tenemos ciertas reglas, ¿no? O sea, me parece una muy buena estructura de llevar una familia y me parece una manera muy ordenada de hacerlo. Es que tu familia es uno de tus mejores proyectos. Ujú. Dedícale tiempo a estructurarlo, a diseñarlo, qué es lo que quieres, y no dejes que te suceda. La paternidad no es algo que te tiene que suceder, es algo que puedes diseñar. Sí. A la mayoría de las personas les pasa por encima la paternidad y la maternidad y ya, pues pasó y ya están bien. Los veo y están, sí, o sea, todo el mundo siempre nos dice, pues mira, a mí me pegaron y yo estoy bien. No, no estás bien. No. O sea, después ves sus relaciones de pareja o ves ansiedad, depresión y una serie de condiciones que tú dices: "¿No que estabas bien?". Ujú. Sí, ¿cómo es que tienes una relación superabusiva hace 20 años y tú estás tan bien? Así te sea tan bien, exacto. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando porque tienes ahorita un Sí. compromiso. ¿Y dónde podemos comprar tu libro? Por encima. Está en Amazon y está en Kindle, y si me siguen en mis redes, también me pueden preguntar por él, y si vives en Morelia, te lo entrego directamente. Mis redes son Susana Aguilar-oficial, me encuentras así en Instagram, en TikTok también me encuentras como Susana Aguilar-oficial, y en Facebook me encuentras como Niños Talentos. Me encanta, sube muchísimo contenido. Yo ya la sigo en Instagram, sube muchos reels, sube mucho contenido acerca de toda esta parte de crianza, de paternidad de niños. Entonces los invito a que la sigan y pues también que sigan todas las redes sociales de Hablemos de Abuso, que nos ayuden a impulsar este proyecto lo más posible. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí a ver el episodio completo y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.